Buenas noches, una nueva edición de En Profundidad, una semana que políticamente había estado tranquila hasta el día sábado, donde, ustedes recuerdan, se decía calma radicales, habría que decir calma socialistas. Bueno, hoy vamos a tocar ese tema, va a estar con nosotros el senador nacional Rubén Giustiniani, pero es interesante también poder discurrir sobre lo que está pasando en el gobierno nacional, en el oficialismo, tras aquella votación, aquella madrugada negra con el tema del agro, cierto desplome que se produjo a partir de ese acontecimiento y el intento ahora del expresidente de la Nación de rearmar el partido. Hay una lógica, una constante cuando uno habla con cualquier político y le pregunta sobre el tema electoral que va a ser el año que viene. Falta una eternidad, dicen. En realidad no falta una eternidad en política es otra cosa y todos están pensando, más allá de las funciones que ocupan, en algún momento del día cuál será ese destino. Se ha reestatizado Aerolíneas, lo cual le ha servido, le ha dado a la presidenta de la Nación un poco de oxígeno, le ha permitido recuperar un poco la autoestima. Se encuentra hoy en Brasil con el presidente Lula, que creo es una buena chance de mejorar las relaciones, de profundizar la relación bilateral y tal vez de que lleguen algunas versiones, lo cual es necesario para el país. Lo demás, ustedes lo conocen, lo venimos hablando lunes a lunes, estalló en los medios, ahora en las tapas de algunos otros medios, ciertas rispideces que se observan entre las fuerzas que componen el Frente Progresista en Santa Fe. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que entre radicales y socialistas había algunos cortocircuitos. Bueno, estos tomaron estado público. El gobierno provincial está tratando de mejorar una gestión que a priori uno pensaba iba a tener un cariz diferente, pero obviamente se encuentra inmerso en algunas complicaciones. De todos estos temas vamos a hablar, pero vamos a comenzar este programa tras la primera pausa con el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Ya volvemos. Está con nosotros, lo dicho, Agustín Rossi. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, pasó la tormenta aquella que sucedió con la votación en el agro, que dejó un poco tambaleante al gobierno, vecinos de recuperación. Bueno, me parece que indudablemente empezó a escribirse otra historia, digamos. Yo me acuerdo que esos días inmediatamente después de la votación en el Senado, yo decía y instaba y aspiraba a que demos vuelta a la página, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esto fue lo que hizo el gobierno y es lo que estamos haciendo. Y hay signos de recuperación en todos los sentidos, digamos, recuperación de la iniciativa política. El gobierno claramente en estos 45 días ha ocupado el centro de la escena política, una oxigenación del propio gobierno con la incorporación de Sergio Massa como jefe de gabinete, la aparición de medidas trascendentes como estas de terminar con la deuda con el Club de París, iniciativas legislativas que han correspondido, que han tenido niveles de apoyo de consenso, como la que usted hacía referencia a la reestatización de aerolíneas, o la que aprobamos la semana pasada en diputados, como la movilidad jubilatoria, recomposición de los bloques parlamentarios, que han permitido acompañar estas dos iniciativas que mencionábamos recientemente. El presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, hablando con dirigentes importantes de nuestro partido que no acompañaron en la resolución 125, así que me parece que hay un escenario distinto, ¿no? En tu caso, ¿baja esto que uno puede observar leyendo la realidad como una decisión de la Casa Rosada, abramos el diálogo, tengamos otra actitud, o es una cosa que va de suyo?
Es una mezcla de las cosas. Yo sí tuve no la instrucción, digamos, pero el comentario de reconstituir las mayorías parlamentarias, digamos. Uno como presidente de un bloque oficialista, su preocupación, no digo la única, pero una de sus preocupaciones primarias es reconstituir mayorías parlamentarias que le permitan hacer frente ante cada uno de las iniciativas legislativas. En ese marco, yo creo y estoy convencido que la mejor manera es ir buscando carriles de consenso, puntos de encuentro, no solo con los que son parte de nuestra propia coalición electoral, sino con otros bloques que son opositores o que tienen una mirada distinta, que fue lo que conseguimos en la votación de aerolíneas, digamos. Pero me parece que son las dos cosas las dos cuestiones de la misma manera, digamos. Las dos últimas iniciativas, tanto la de aerolíneas como la de movilidad jubilatoria, recibieron modificaciones importantes o aportes importantes que la han hecho a mi criterio mejor, sin que esto signifique nada sobre el proyecto inicial, pero que le han dado y que han permitido incorporarle la mirada de otros bloques. Que cuando usted incorpora otras miradas, la suya aparece compartida con otras, y bueno, esto es la construcción legislativa en esto es así que a mí me parece en ese sentido que vamos en el buen camino, ¿no? Escuchaba por allí que vas a recibir a los dirigentes de la mesa de enlace. La semana pasada, me parece que el mismo día que estábamos discutiendo la movilidad jubilatoria, me llamó Pablo Orsolini, vicepresidente de Federación Agraria, en nombre de la mesa de enlace, diciéndome que estaban pidiendo entrevistas a todos los bloques de la Cámara de Diputados y que querían entrevistarse con nosotros, y bueno, acordamos que esta se celebre a las 16 horas el día de mañana, así que seguramente escucharemos la mirada sobre algunas leyes que están en tratamiento en el Congreso y servirá para un intercambio de opiniones de tipo política sobre, obviamente, la cuestión agropecuaria, ¿no? Pero no hay ninguna agenda predeterminada, no hay un tema, digamos, ¿no? Porque decían en mi pueblo todo muy lindo, pero el poncho no aparece, y me parece que, creo que más allá de los primerísimos planos que ocuparon los dirigentes del agro durante todo este tiempo, incluso lo dijo Reutemann tras la reunión con Kirchner, la situación es peor, es decir, lo que ustedes habían incorporado en la ley al no votarse y al no darse ahora en la práctica implica un retroceso también para el campo, ¿no? Sí, bueno, nosotros habíamos incorporado, y yo creo que en términos estratégicos es así, digamos, por primera vez habíamos incorporado un sistema de segmentación, digamos, diferenciando claramente el pequeño productor, el mediano productor de las grandes superficies, de los grandes públicos. Como esto fue lo que se rechazó en el voto con el voto en el Senado, esto quedó por afuera. Ahora hay que volver a rediscutir esto, porque está claro que toda la segmentación que habíamos dado, que traía como consecuencia una serie de compensaciones, la hacíamos sobre la base de la resolución 125, que marcaba una alicuota más alta de la que tenemos hoy del 35%. Pero bueno, me parece que hay que ponérselo a pensar, hay que analizarlo, hay que ver, y hay que analizarlo en términos integrales, no solo para las hojas, sino para todos los cultivos, y ver cuál es el impacto fiscal que tiene y de dónde se cubre ese impacto fiscal. Veía después de la aprobación de aerolíneas, bueno, el saludo que te dio Felipe Solá en pleno recinto. Los legisladores que tuvieron una posición diferente en la Cámara de Diputados, el caso tal vez más emblemático fue el de Felipe Solá. ¿Vos los ves como recuperables, como que ha tomado Felipe Solá en este caso otro camino definitivamente? ¿Cuál es la situación vos que compartís ese ámbito? No, yo con ellos, con los compañeros que votaron en contra de la resolución 125, en general, en cada uno de los temas me planteo charlar específicamente ese tema, digamos. De hecho, esto hice con aerolíneas, esto hice también con la movilidad jubilatoria, y pienso seguir trabajando
de la misma manera. Felipe participó junto con otros compañeros de la última reunión de bloque en donde trazamos analizamos el tema de la movilidad jubilatoria, pero lo cierto es que cada uno de los temas exigen de una discusión previa. En general yo desde la resolución 125 en adelante trabajo con un mecanismo que es iniciar el debate en la Cámara de Diputados con la presencia de los ministros o los funcionarios del área, que se dé el debate en la comisión, permitirle a los diputados de mi bloque que se interioricen en el tema y después ir a una reunión de bloque en donde se debate, se fija una posición y esa posición se lleva a una instancia, la instancia siguiente, que es impulsar el debate dentro de las comisiones respectivas y con el acuerdo que hemos sacado. Al mismo tiempo también voy charlando con el resto de los bloques, con los bloques que por ahí tienen una mirada más cercana y voy tratando de compatibilizar posiciones, pero la verdad es que yo tengo que decir que es motivo no de orgullo de mi trabajo, sino de todo, pero en las dos últimas votaciones el bloque votó unívocamente, digamos, ¿no? Tanto en aerolíneas como en movilidad jubilatoria. Y en el caso de aerolíneas nunca alcanzamos en una votación dividida tantos votos, digamos, ¿no? 167 votos que se alcanzaron para aerolíneas, y en movilidad jubilatoria tuvimos menos diputados presentes, 210, pero también sacamos casi 2-1 la votación, o sea que la verdad que estoy conforme por cómo venimos trabajando, pero sí entiendo que cada tema merecerá un análisis y una discusión. El próximo tema que nos queda es el del presupuesto, que seguramente tendrá este mecanismo de análisis y de discusión. ¿Ves alguna posibilidad de que los llamados superpoderes se dejen de lado, que la presidenta tome una decisión al respecto? La verdad que no lo he charlado en ningún lado, ni tengo la información respectiva, digamos, ¿no? Nosotros avanzamos con la sanción de la reforma de la Ley de Administración Financiera, que es la que permite tener movilidad de partidas. Se presentó muy mal porque se quedó asociado los superpoderes con los superpoderes que en algún momento se le dieron a Caballo cuando podía vender empresas, tomar reservas, y en realidad lo que se dio fue que el jefe de gabinete pudiese disponer que si una partida que estaba destinada en el presupuesto para esta y no estaba ejecutada, o al gobierno le parecía que era de mayor interés ejecutar esta otra, pudiese disponer los fondos para trasladarlo de este lugar a este otro lugar. Pero ciertamente que tuvo una muy mala prensa el tema, se asoció mucho a esa idea de los superpoderes de Caballo, en donde se podían tomar los fondos de los jubilados, los fondos de las pensiones, y tuvo el tema muy mala prensa, digamos, ¿no? Así que tampoco es que lo tenemos que tratar ahora, ¿no? Porque lo que se hacía antes era, en todos los años en el presupuesto se incluía un artículo en donde se le facultaba al jefe de gabinete esta posibilidad de movilidad de partida, que en realidad lo tienen los intendentes, lo tienen los gobernadores, lo tienen la mayoría de las categorías de los estratos institucionales de nuestro país, de diferentes maneras o similar, pero sí más o menos en lo mismo. Esta cláusula, que era una cláusula transitoria, ya al modificarse la ley general, se sacó, digamos, o sea que no lo tengo que tratar ahora en la ley de presupuesto. Lo cual no significa que no esté en el debate, seguramente la oposición lo instalará por esto que decíamos, lo que decía anteriormente, ¿no? Estábamos con el presidente de la bancada de diputados nacionales del oficialismo. Tras el corte vamos a hablar de política provincial, es un referente del peronismo santafesino y de otros temas que están con rigurosa actualidad. Volvemos. Es imposible no hacerle una pregunta a Agustín como jefe del bloque de diputados nacionales. Están en las tapas de todos los diarios el caso de la muerte de estas 3 personas, cierta vinculación de estos crímenes horrendos con el narcotráfico, lo de Forza y lo de los aportes a la campaña. Muchos han hecho eje en esta cuestión. ¿Vos cómo lo tomás a esto, que hayan sido uno de los principales aportantes?
No digo que sean uno de los principales aportantes. Bueno, lo primero que se saca la vinculación de que son aportantes a partir de la declaración del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria, que digamos, no es que alguien encontró y dijo, mire que además descubrimos que es tan importante. No, en la propia declaración del Partido Justicialista aparecen todas las empresas que han aportado a la campaña del Partido Justicialista con su declaración, con todo lo que exige la ley electoral en cuanto a financiamiento de los partidos políticos. Así que me parece que la relación queda exclusivamente en eso, digamos. Cualquier otra cosa es una especulación sin sentido. Sí me parece importante destacar es que no es que producto de la investigación se descubrió que eran aportantes a la campaña del Partido Justicialista. No, el Partido Justicialista, en su declaración ante la jueza que interviene, que creo que es la doctora Servini de Cubría, cuando hace la rendición de las cuentas del año pasado, dice que uno de los laboratorios estaba como aportante, digamos, o sea que esa declaración es preexistente a el hecho del asesinato, del terrible asesinato y de todas las vinculaciones que aparecen alrededor del mismo, ¿no? Yendo a temas un poco más, no diría tranquilos, pero sí más cotidianos y más normales y que tienen que ver con la política electoral. ¿Cómo ha quedado tu relación con Reutemann después de aquellos encontronazos verbales muy duros? Y teniendo en cuenta que, bueno, el expresidente Kirchner lo ha llamado, han conversado, y teniendo en cuenta también que, de acuerdo a la información que uno maneja, se habla en la Casa Rosada de Reutemann candidato a senador y de vos candidato a diputado nacional en el año próximo. Empezamos por el final, digamos. Yo creo que ciertamente cualquier especulación de acá al año próximo es una especulación, no digo que no exista, no digo que se pueda hacer, sé que esa es una de las especulaciones que más cotiza en bolsa, por decirlo de alguna manera, pero me parece que es absolutamente apresurado. A mi criterio falta bastante en cuanto en el calendario, pero falta mucho más en el calendario político, digamos, ¿no? Nosotros no podemos dejar de desconocer de que a partir del conflicto con el sector agropecuario, de la resolución 125 de marzo, el sistema político tuvo un cimbronazo, que hay una movilidad de alguna manera dentro del sistema político, así que hay que esperar, a mi criterio, febrero, marzo del año que viene para ver realmente cómo termina, cómo se construye la opción que va a presentar el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe. Sobre la primera parte de la pregunta, después de esos encontronazos, lo que yo hice con Reutemann fue construir una lista unidad en la provincia de Santa Fe, a pedido de la presidenta de la Nación y del expresidente Kirchner. Y esa lista de unidad, sí, hubo gestos míos y gestos de Reutemann para que se construya la lista unidad que permitió que Spinozzi sea presidente del Partido Justicialista. Y yo a partir de ese momento dije, no voy a ser un esquizofrénico. Digamos, si me piden que construya una lista de unidad en la provincia de Santa Fe con el sector que lidera Carlos Reutemann, no seré yo quien juzgue ni critique las conductas de Reutemann, serán otros si la tienen que juzgar o criticar. Mientras tanto yo me acomodé a este rol que se impuso, digamos, y que de alguna manera yo entendí que los argumentos que se me daban eran argumentos válidos, sobre todo por que el momento en donde nosotros teníamos que desarrollar nuestra interna era un momento en donde el conflicto con el sector agropecuario estaba muy presente, todavía no se había resuelto, y me parecía que los argumentos eran lógicos, si bien yo tenía mucha vocación y muchas ganas de participar de ese proceso electoral, porque me parecía que era una buena oportunidad para legitimar políticas, porque en última instancia las elecciones lo que hacen es legitimar lo que uno piensa, lo que uno hizo, o lo que uno hace, digamos, ¿no? Así que la relación está en ese lugar, digamos, ¿no? No podría decir ninguna otra cosa porque no hay ninguna otra cosa. Durante 24 años el peronismo gobernó, finalmente el socialismo, bueno, el Frente Progresista se impuso
con una decisión a priori de cambiar muchas cosas, se hablaba de un Estado atrofiado. ¿Cómo ves hoy el gobierno de Hermes Wiener? Yo lo veo como un gobierno que todavía no arrancó, digamos, ¿no? La verdad que creo que todas estas expectativas que de alguna manera él con su candidatura y con su campaña había logrado despertar y que significó que los santafesinos lo acompañasen mayoritariamente en septiembre del año pasado, no están explicitadas, no están concretadas. No están concretadas en políticas públicas activas que a uno lo haga pensar. Uno no siente ni que estemos mejor de lo que estábamos antes, ni que tampoco hemos cambiado, aunque sigamos estando igual, digamos. Entonces me parece que el gobierno es más la propia inercia del aparato gubernamental que va llevando la situación como la va llevando, la verdad que con una ventaja importante que ha tenido con este tema del conflicto del sector agropecuario, que ha puesto la mirada de la opinión pública en ese conflicto durante 4 meses y no en los gobiernos provinciales, pero ninguna de las cosas que aparecían en la campaña se encuentran expresadas y han aparecido otras que nunca nadie las dijo, digamos, aumento de tarifas, una reforma con aumento de impositivo importante que está tratándose hoy en la legislatura de la provincia, así que me parece que estamos en un escenario de un gobierno que, siendo indulgente, uno podría coincidir que las expectativas que levantó en la campaña electoral no están cumplidas y con una lógica, yo lo decía esta semana, de muchas veces de apelar para justificar la propia ineficiencia a la situación del gobierno anterior o a situaciones del gobierno nacional, así que me parece que estamos en ese lugar, digamos. Una última pregunta y tiene que ver con el héroe accidental que surgió de toda esta historia del conflicto con el campo y que es Julio Cobos. Es decir, esta historia de que, bueno, no hacemos política hasta dentro de un tiempo, para Cobos no existe porque me parece se está moviendo en esa dirección. ¿Cuál es tu visión sobre estos movimientos de Cobos? Yo creo que cuando aparecen figuras así que no producto de la acumulación de una política o de una serie de decisiones políticas o de una gestión o de una historia, sino que en un instante se catapulta con un alto imagen de ponderación, una alta ponderación positiva. No hay encuesta en donde Cobos no marque menos del 70% de imagen positiva. Bueno, me parece que hay que ver dónde se termina posicionando, digamos, ¿no? En algún momento esta dicotomía de que no soy oficialista pero no soy opositor la va a tener que resolver. Esta dicotomía, soy radical pero no estoy en la Unión Cívica Radical, vuelvo pero me voy pero me quedo pero me voy, también en algún momento lo va a tener que resolver como para ver qué es lo que expresa su figura, su candidatura, su forma y demás, pero bueno, la verdad es que esto no significa... Digo, es insólito en la política un vicepresidente, más allá de que, bueno, votó en contra en el tema del agro, que pero va no es más allá, porque o bueno, está bien. En toda la historia, en toda la historia política, en un país que haya cultivado la democracia como Estados Unidos, es difícil de encontrar en toda la historia política de Estados Unidos. Nunca un vicepresidente, digo porque nosotros tenemos una constitución muy similar, digamos, votó en contra de la decisión de un presidente, digamos, ¿no? Y el hombre se mueve ahora como alternativa a lo que sería el oficialismo que él estaría integrando. Es muy loco esto. Por eso digo que me parece que en algún momento todo esto, que hoy su alta imagen positiva, su buen feeling con la sociedad le permite sostener, en algún momento va a tener que tener algún tipo de expresión o algún tipo de decisión o algún tipo de definición, digamos. Por eso me parece que sobre él yo tengo una impresión genérica, digamos, ¿no? Que el conflicto con el sector agropecuario fue de tanta intensidad
que hay que esperar un par de meses más para que decante, para ver cómo quedaron posicionados cada uno de los factores políticos. Lo más emblemático es lo de Julio Cobos, así que hay que esperar un tiempo para ver cómo queda. Pero lo que sí me parece que en todo esto lo bueno es que sigue siendo vicepresidente, que sigue cumpliendo con su rol institucional. A mí, por ejemplo, en el caso de Aerolíneas, me llamó para felicitarme por el consenso que habíamos acordado. Sus diputados votaron acompañándonos, en el caso de movilidad jubilatoria también. Así que me parece que hay que convivir con esta nueva realidad y esperar que se resuelva en el tiempo, digamos, ¿no? Agustín Rossi, muchas gracias por haber estado en el programa. No, muchas gracias a vos. Regresamos tras la pausa con Rubén Giustiniani, quien nos va a contar qué pasó el día sábado en el Congreso Socialista que no fue. Estamos con el líder Partido Socialista, el titular del mismo, Rubén Giustiniani, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué pasó el sábado? Porque uno estaba acostumbrado a ver esas imágenes, qué sé yo, en otros partidos, ¿no? En las peleas de los peronistas, a los palazos, alguna discusión de los radicales, pero en el socialismo ver gente con palos, con los tetrabric tirados, es toda una novedad. Bueno, teníamos el Congreso el sábado por la mañana, había acreditado ya casi 400 delegados, el Congreso tiene 610 más o menos. Y llegaron, bueno, Ariel Basteiro con el vicejefe de gabinete Oscar González y rompiendo vidrios, pateando las mesas de acreditación, eran unos 70, 80 más o menos, y con palos en las manos. O sea, cuando nosotros vimos esa situación y cuando incluso tiraron una bengala dentro del lugar, ya dijimos que bueno, ya corría riesgo la seguridad física de los delegados y resolvimos suspender el Congreso. Así que cumplieron su objetivo, fueron a romper el Congreso, pues iba a tratar la situación de la provincia de Buenos Aires. Muchas mociones planteaban la intervención porque tiene una política contramano de lo que tiene el partido a nivel nacional. Bueno, el vicejefe de gabinete de la Nación habían hecho una presentación en la justicia el jueves para parar el Congreso. La justicia le resolvió en contra el día viernes y bueno, cumplieron su objetivo, rompieron el Congreso. Hay algo que a mí me llama la atención, porque ustedes iban a tomar la decisión de intervenir el distrito o provincia de Buenos Aires, pero no desafiliar, no tomar sanciones contra Basteiro, bueno, González, estos socialistas acá. Digo, después de lo del sábado me parece que está claro que pertenecen a otro partido. La verdad que es muy grave lo que hicieron el sábado, lo vamos a analizar con serenidad en esta semana, vamos a reunir a los cuerpos orgánicos del partido y vamos a actuar en consecuencia, ¿no? Porque en este momento en el país, además, entrar a un congreso con palos verdaderamente es muy grave. Y además, yo te escuchaba el sábado, te leía el comunicado, decías que había habido una especie de zona liberada, ¿no? Como que el gobierno había metido la cola en esto. Bueno, fue muy llamativo lo que pasó, porque esto, como es Costa Salguero, ahí está pegado al río, actúa la prefectura. Quienes estuvieron desde la mañana en la organización nos decían que había muchos miembros de prefectura en la zona. Hay un destacamento a 50 metros de donde estaba este lugar donde se hacía el Congreso. Cuando estaban llegando los colectivos, los 3 colectivos que traían a estas personas que hicieron estos desmanes, desapareció la prefectura. O sea que es bastante llamativo lo que pasa. Y esto está, digamos, circunscrito a provincia de Buenos Aires, se extiende a otros territorios esta posición, digamos, de alineamiento irrestricto con la Casa de Gobierno y de enfrentamiento con ustedes, con la cúpula del partido.
No, es exclusivamente pero además son 2 o 3 dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Los afiliados del partido, la inmensa mayoría en la provincia de Buenos Aires, tampoco tienen una postura de seguidismo o de integración al gobierno nacional. Tienen la postura que el partido ha mantenido en todos estos años de hacer una oposición constructiva, propositiva, razonable, rescatando algunas cuestiones que hemos creído positivas, pero marcando la construcción de una alternativa, ¿no es cierto? Porque es llamativo la importancia que el gobierno le asigna a este sector. Estaba Jorge Rivas cumpliendo un cargo importante, llega González, que además me reía los otros días con la senadora de la Torre porque es el coordinador entre el Ejecutivo y el Senado, y decía, bueno, alguna vez pongan un peronista. Es decir, hay como una especial preferencia de parte del gobierno por estos dirigentes socialistas, tal vez anclados en aquella idea originaria de quebrar al partido, ¿no? Creo que sí. Evidentemente hoy, cuando uno analiza la política argentina, nosotros hemos crecido en importancia. De un partido pequeño, el Partido Socialista hoy ya es mirado con atención. Si gobernamos bien la provincia de Santa Fe, bueno, de hecho en la política nacional se habla permanentemente de la posibilidad para el 2011 de la presencia de Hermes Wiener como candidato, integrando alguna fórmula. Bueno, y viene Cobos a sacarse la foto. Claro, de distintos lugares. Lo que tenemos que ver también, que una de las batallas siempre fundamentales son en la provincia de Buenos Aires, para el oficialismo. Sí. Es decir, que la importancia de la provincia de Buenos Aires para ellos es crucial. Quedarse con el sello del Partido Socialista en la provincia de Buenos Aires no es menor para esa batalla electoral del año que viene, ¿no? ¿Y ustedes van a dejar que se queden con el sello? No, porque no expresa, como digo, la voluntad de los afiliados. Nosotros vamos a hacer cumplir la voluntad de los afiliados. Nos parece que esto es fundamental para hacer honor a un partido de una tradición democrática y participativa. Rubén, viniendo de la provincia de Santa Fe, es decir, yo siempre dije que se había producido un cambio en la gestión de Wiener en Rosario cuando fuiste secretario de gobierno por la manera de articular políticas, por ser un dirigente político. ¿No crees que en la provincia le está faltando al Ejecutivo alguien que cumpla ese rol de no solamente dialogar con los legisladores de la oposición, de poner la voz y la cara ante los medios de comunicación? Creo que hay un gabinete muy sólido desde el punto de vista de la gestión. Sí, eso sí. Muy sólido, con mucha trayectoria, hay mucha densidad en cuanto a política de gestión. Y hay un muy buen equipo político que se complementa. Antonio Bonfatti en el gobierno, Eduardo Di Polina en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Zabalza en el Senado. Evidentemente que la oposición en nuestra provincia, el justicialismo, bueno, después de unos meses es lógico que esté ya jugando un partido de manera diferente. Se tomó un respiro después de la derrota electoral y como que ahora sale a la cancha. Esto creo que también ayuda a toda gestión para que esté permanentemente con los músculos aceitados, con la mente bien abierta, y creo que va a hacer bien a la ciudadanía santafesina también, porque hay muchísimas cosas en marcha, muchísimas. Yo con mi experiencia de gestión, cuando fui secretario de gobierno, uno ve que los primeros meses, es como esas grandes obras, ¿no? Usted viene y parece que nunca arrancan porque, es el obrador, es juntar las cosas, es mirar mucho los planos, pero uno sabe que una vez que arrancó eso, el edificio se pone en marcha. Lo vemos acá en Rosario con estos monstruos de edificios que hacen en poco tiempo, pero son meses que parecen de preparativo y no son preparativos, es porque se están construyendo las bases, se está armando el obrador. Yo veo un gobierno con ideas muy claras, con gente muy preparada y que está poniendo en marcha una gestión que
que le va a hacer muy bien a la provincia de Santa Fe. Volviendo a lo que hablábamos del Wiener presidencial, es verdad, hay una maqueta, ¿no? Que habla de, bueno, centro derecha Macri, una vertiente peronista no kirchnerista, que vaya uno a saber quién es, algún dirigente del kirchnerismo y una centro izquierda que obviamente hoy me parece tiene como referencia, depende de la gestión, a Hermes Wiener. Algunos medios y algunos periodistas porteños hablan de una fórmula Cobos-Wiener a la que yo no le veo francamente entidad, no lo veo a Wiener de vice de nadie. ¿Vos qué visualizás, qué análisis haces de estos planteos políticos? Hablar de fórmulas del 2011 todavía Sí. es ciencia ficción en Argentina. Uno sabe que en Argentina todo esto va muy atado a lo que pasa en la economía, a lo que pasa en la sociedad, a lo que pasa en la política, pero hay una estación intermedia que es el año que viene, que es el 2009. Evidentemente falta muchísimo. Nosotros no estamos preocupados en el tema de las candidaturas hoy. Nosotros resolvimos que el 2008 preocuparnos mucho por el tema de la gestión y arrancando el 2009, sí, nos sentaremos a ver 2009. Y somos conscientes que si nos va bien en la provincia de Santa Fe, por ser el tercer distrito electoral del país, por haber un vacío muy grande a nivel nacional, donde las fuerzas políticas tradicionales están en crisis, siempre crisis que se recomponen y demás, pero que fuera de eso, el Partido Socialista es el tercer partido de Argentina. Es decir, si usted toma Unión Cívica Radical, sí, justicialismo, y después está el Partido Socialista. Creo que además del peronismo, que muta constantemente, es el único partido que salió indemne de la crisis del 2001, el PS. Indemne y creciendo, porque evidentemente que esto de... Yo estuve en Villa Langostura el domingo, sábado y domingo pasado, había elecciones de constituyentes. Reforman la Carta Orgánica, es Neuquén, como tienen autonomía municipal, y las elecciones se hicieron ayer. Y bueno, y las elecciones, el Partido Socialista, un grupo de jóvenes que armaron el partido hace 6 meses, sacó el 10%. O sea, incorporó un convencional estatus. Digo, yo lo que veo, y cuando estuve la semana pasada hablando con los periodistas y en los medios y con gente, veo como que ya nos empiezan a mirar con atención, ¿no? Nos empiezan a mirar, bueno, a ver, ya lo de Rosario se conoce, porque hay mucha gente que antes no sabía, muchos porteños que antes ni sabía que existía Rosario y vienen a pasear a Rosario, ven políticas públicas importantes. Y bueno, y lo de Santa Fe que adquiere un volumen mayor y esto permite, junto con un trabajo en el Parlamento Nacional, haber adquirido la mayoría de edad. No tenemos comprado ni mucho menos el futuro, sino adquirido la mayoría de edad y si trabajamos bien podemos justamente ser un punto de referencia importante para esa articulación de un frente de centro-izquierda que pueda ser alternativa de gobierno del 2011. Dentro de un año a esta altura vamos a estar inmersos en plena campaña electoral. Te vamos a ver bailar con la más fea, otra vez competir con Reutemann por la senaduría. Coherente con lo que planteé recién, en 2008 quedamos que en el socialismo no íbamos a hablar de candidatura y bueno, en enero, febrero hablamos de las posibilidades electorales para ese año. Pero digo, todo parece ir en esa dirección, es decir, Reutemann, Giustiniani, para renovar la banca, o no tenés ganas de seguir. No, yo creo que hay que ver qué es lo que mejor, desde nuestro punto de vista, es la alternativa para el Frente Progresista. Hay que definir dentro de nuestro partido, charlar con nuestros aliados. La mejor propuesta va a ser la que salga con la mayor fuerza para encarar, sí, bueno, una campaña difícil, porque todos sabemos que no hay 2011 sin 2009, por lo tanto la estación del 2009 va a ser mirada con atención y muchos, bueno, saben que se juega en estos distritos principales, sobre todo el gobierno nacional, un punto importante, ¿no? Gracias por haber venido, Rubén Giustiniani. Muchas gracias. Hacemos el último corte, pequeñas conclusiones y despedimos el programa.
Algunas conclusiones del programa. Primero, creo que resulta evidente para los televidentes del programa que cómo ha cambiado el tono del kirchnerismo. Las formas en que se expresa hoy Agustín Rossi no son las mismas que las que lo hacía hace determinado tiempo atrás. Me parece que, y esto lo admite el propio Rossi, negociar en tiempos de crisis, porque el gobierno está atravesando una crisis muy fuerte, muy poderosa, que tuvo su ojo del huracán aquella madrugada en que Julio César Cleto Cobos dio su voto no positivo. ¿Hasta qué punto habrá entrado en crisis el gobierno que Néstor le dijo a Cristina, vayámonos, ¿no? Eso habla más que todo lo que podemos decir. Bueno, ahora hay una decisión que parte de la Casa Rosada y que me parece significa un alivio también para Rossi, porque estaba cumpliendo una función que políticamente lo estaba suicidando. Es decir, lo del agro para Agustín Rossi, que es un dirigente santafesino, ha tenido un costo muy, muy profundo, y bueno, ahora se trata de restaurar, de restañar esas heridas. A mí me parece bien que el gobierno cambie de estilo, que se muestre proclive a buscar acuerdos, entendimientos, pactos. Todas estas cosas no son una mala palabra en la política. Siempre lo digo y no me voy a cansar de sostenerlo. Le cuesta mucho al kirchnerismo aceptar que la democracia implica tener en cuenta la opinión también del que opina diferente. No lo han hecho hasta el momento y me parece muy bueno que empiecen a hacerlo. Otra cuestión, acá elogiamos la incorporación, y lo sigo haciendo, de Massa al gabinete en lugar de Fernández, que fue un desastre, que al final de su gestión se quiso hacer el corderito cuando estuvo vestido de lobo mientras ocupó ese cargo. Y por último, el tema del socialismo, que tiene un problema grande en el sentido de que el Ejecutivo Nacional fogonea a estos 2 o 3 dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Pero miren, de no haber sido por Rubén Giustiniani, Eduardo Di Polina y algunas otras referencias, el Partido Socialista hubiese sido carcomido por el kirchnerismo en aquellas épocas en que Kirchner tenía 80% de imagen positiva y decían, bueno, vamos a comernos a los socialistas. Y Giustiniani se atalonaba y decía, tenemos que conservar nuestra identidad. La han conservado y fíjense cómo han cambiado las cosas, me parece que ha sido una buena decisión. Se nos ha terminado el programa, nos reencontramos dentro de 7 días en profundidad. Muchas gracias.